después se los muestro a ustedes para que no molestar más a nadie. Bueno, entonces, como siempre, grabamos. Le pido que estén con las cámaras apagadas y muteados un segundito. Explico y después, si surgen dudas, vamos a responder las preguntas. Lo que tenemos que ver ahora se suele llamar equilibrio de traslación, ¿no? ¿Cuándo decimos que algo está en equilibrio? Básicamente cuando está quieto. Es más, ahí viendo la foto uno podría decir, por lo menos como que el equilibrista, es más, lo llamamos a veces equilibristas, no se caiga, ya somos felices, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo analizamos esta situación desde un punto de vista de la dinámica? Es decir, el estudio de las fuerzas. Para que no se caiga, lo que tiene que suceder es que la suma de fuerzas me dé cero. Ahí, ¿se acuerdan? No puse la flecha que es un vector, pero ya sabemos que es un vector. Ahora bien, nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Para representar esas 3 dimensiones, lo que por ahí en una caja o en una habitación hablamos de el alto, el ancho y la profundidad, en vez de asignarles esos nombres, en matemática se suelen trabajar con el eje X, el Y y el Z. Miren, ahí me faltó el eje X, pero sería el eje horizontal. Entonces, la condición de arriba, que es la condición de equilibrio, la podemos reescribir diciendo que la suma de fuerzas en X tienen que dar 0, la suma de fuerzas en Y me tienen que dar 0, y la suma de fuerzas en el eje Z me tienen que dar 0. Como estamos trabajando acá a nivel secundario, miren, ahí también de vuelta me faltó la X, solamente vamos a trabajar en 2 dimensiones. Con trabajar en 2 dimensiones, para nosotros está perfecto. Trabajar en 3 dimensiones es hacer exactamente lo mismo, solamente que teniendo en cuenta esta tercera dimensión. Bien, pero las ecuaciones y la forma de resolverlo es exactamente la misma. Y vamos a ir directamente con un ejemplo. Vamos a hacer paso a paso este ejemplo. Tenemos ahí un cuerpo que está sostenido mediante 2 sogas, como nos muestra el ejercicio. Ahí nos dan ángulos, nos dan un dato de una fuerza y nos pide, para empezar, que realicemos el diagrama de cuerpo libre y a continuación nos pide determinar la tensión de la cuerda 2 y el peso del objeto. Acá hago una aclaración porque aparece por primera vez la palabra tensión. Las cuerdas, cuando ejercen fuerza cuando están estiradas. Ahora, eso de estar estirado, lo que se suele llamar es que la soga, está tensionada. Y cuando uno tensiona una soga, cuando uno tensiona una soga, es lo que permite que del otro extremo de la soga, otro cuerpo experimente una fuerza, ¿no? Alguien está empujando con esta soga. Entonces, la palabra tensión hace referencia a cómo una soga o una cadena transmiten fuerzas. Espero que esto quede claro porque cuando hablemos de la tensión de una cuerda, estamos haciendo referencia a la fuerza que traslada una soga. Porque, repito, si la soga no está tensionada, no está estirada, no hace fuerza. Me parece que eso se entiende. Bueno, entonces, el ejercicio tranquilamente me podría pedir solamente determinar la tensión de la cuerda 2 y el peso, sin necesidad de que me pida el diagrama de cuerpo libre, porque es muy probable que para realizar este ejercicio yo primero tenga que hacer el diagrama de cuerpo libre. Si bien yo en algunos ejercicios les suelo pedir ahora el diagrama de cuerpo libre para que lo vayamos practicando, después es muy probable que no se los pida porque para poder resolver el ejercicio van a necesitar ustedes mismos hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos por la primera parte. Me pide el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan? Yo sé que actúa el peso, que apunta hacia el centro de la Tierra. En este caso, a diferencia de la vez pasada y el ejercicio anterior del plano inclinado, vean que elijo el típico sistema de referencia que es horizontal y vertical.
¿Qué otras fuerzas actúan? Actúan la tensión de la soga, la que está en una diagonal, y también actúa la tensión que está en una horizontal. He visto algunos diagramas de cuerpo libre que a veces hacen en donde no les ponen nombre. Si no le ponen nombre, yo no sé a qué fuerza están haciendo referencia. Y es más, se considera que está mal el diagrama de cuerpo libre si no aparecen los nombres. Entonces yo ahí le puse un nombre a cada fuerza. Para empezar, vean lo siguiente. Si uno descompone la fuerza 2 y pensemos acá en los cuadraditos. A propósito, yo puse los cuadraditos de fondo. La tensión 1, está solamente en el eje horizontal y ocupa 2 cuadraditos. Si ustedes se fijan y piensan rápido en la tensión 2 y piensan en descomponerla en el horizontal y en el vertical, ustedes pueden ver que en el eje horizontal, es decir, en el eje X, la tensión 2 también tiene 2 cuadraditos, la descomposición. O sea que la tensión 2 en X se estaría compensando con la tensión 1 en X, porque tienen el mismo módulo, que es el mismo largo del vector, pero tienen sentidos contrarios. ¿Y qué pasa con el peso de la lámpara y la tensión 2 nuevamente, pero ahora si la descomponemos sobre el eje Y? Si la descomponemos sobre el eje Y, ven que también ocuparía 3 cuadraditos, que se compensaría con el peso, tendrían el mismo módulo, pero sentido contrario. Bien, yo no la representé porque no hace falta representarla en el diagrama de cuerpo libre, pero cuando hice las flechas, las hice con este criterio. Si bien yo no sé cuánto valen, tengo que hacerlas proporcionales. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio. La segunda parte. Me da la información de que la cuerda horizontal realiza una fuerza de 30 newton y también aparecen los ángulos de la tensión 2, que todavía ahora está el ángulo de la tensión 2, que también era un dato. Y me pide determinar cuánto vale, ahí está el valor de la tensión 1, 30 newton, y me pide determinar cuánto vale el peso de ese cuerpo que está colgado y cuánto vale la tensión 2. Para empezar, miren lo asombroso de este ejercicio, que solamente me está dando 2 datos. Y con 2 datos yo tengo que hallar cuánto vale la tensión y cuánto vale el peso. Bueno, lo primero que tengo que hacer, todavía no se me ocurre cómo por ahí resolver el ejercicio, pero lo que tienen que acostumbrarse ustedes es que para resolver este tipo de situaciones tienen de que descomponer las fuerzas, porque siempre el análisis se hace por cada eje, porque es mucho más simple estudiar todo por cada eje. Entonces, repito, todavía no sé cómo resolverlo, pero sé que tengo que descomponer la fuerza de la tensión 2. Para eso voy al cuadernillo de fórmulas. Ven ahí que tenemos en el cuadernillo de fórmulas, tenemos esta información. Pero está distinto el dibujo a cómo aparece en el cuadernillo de fórmulas. Sin embargo, en este caso particular, miren, si yo roto la imagen del cuadernillo, me quedó exactamente el mismo dibujo, ¿no? En donde la tensión 2 sería el valor A, tita sería 50, y puedo obtener cuánto vale el vector en el horizontal y en el vertical, que acá estarían intercambiados, ¿lo ven? Entonces, para la X tendría que usar el seno de 50. Y para la Y tengo que usar el coseno de 50. Ahora, de vuelta, no sé cómo resolver bien el ejercicio, pero si el sistema está en equilibrio, lo que se tiene que dar es que las fuerzas tienen que estar, o se tiene que dar, mejor dicho, esta condición de equilibrio de traslación. ¿Qué implica este equilibrio de traslación? Que las fuerzas en X y en Y tienen que dar cero. Por eso fue importante descomponer las fuerzas en X y en Y. Y solamente ahora voy a empezar a trabajar en X
y en Y. Entonces, bueno, a ver, pensemos qué pasa sobre el eje X. Sobre el eje X voy a tener la tensión 1, que va para el lado del positivo de las X, por eso consideré más T1, y vean que la tensión 2 se mueve para el sentido contrario, entonces puse menos tensión 2. En X, tensión 2 en X. Que tensión 2 en X yo había puesto antes, que era la tensión 2 por el seno de 50. Entonces, voy a reemplazar esta información que tenía y que la tensión 1 vale 30 newton. Y vean que me acabo de dar cuenta que escribí una ecuación en donde solamente tengo como incógnita la tensión 2, que casualmente era una de las cosas que me pedía el ejercicio. Es decir, sin tener mucha idea por ahí en un primer momento cómo resolverlo, si yo identifico que es un problema, que el sistema está en equilibrio y planteo la ecuación del equilibrio de traslación, es probable que analizando eso obtenga el resultado. De acá podemos despejar bien cuánto vale la tensión 2 y obtener el resultado. Estamos trabajando con ángulos, así que tienen que tener la precaución de configurar la calculadora para trabajar en la unidad que corresponda. Recuerden que los ángulos se suelen medir en deg y en radianes. Nosotros, como estamos trabajando con grados, estamos trabajando con deg, degree. Bien. Esperen que esto ya estaba antes. Ahora, ¿qué pasa con el I? ¿Sí? Estudiamos qué pasa en el eje Y, vemos que la tensión 2 en Y es positiva porque iría para arriba y el peso es negativo porque va para abajo. Ahora, la tensión 2 en Y, yo sé que es la tensión 2 por el coseno de 50, o sea que puedo reemplazar esa información. Pero entonces, ¿acá que tengo? ¿Dos incógnitas? No, porque recuerden que hace un rato, casualmente, obtuvimos cuánto vale la tensión 2. Entonces, puedo responder, mejor dicho, puedo reemplazar la tensión 2 por lo que calculé antes y ahora solamente me queda una incógnita. Me queda la incógnita del peso en esa ecuación. Despejo el peso, hago la cuenta y obtengo cuánto vale el peso. Quiere decir que pude responder el ejercicio. Así que bueno, dejo de grabar y ahora vienen las preguntas.